inicié en la danza, realmente yo inicié en el teatro. Realmente inicié en las, a ver, con las artes marciales, ¿no? Yo hacía karate, estuve internado estudiando y en el liceo militar. Y luego comencé en el teatro después de pasar por un par de carreras y allí conocí como todo el trabajo de la expresión corporal y me di cuenta que tenía como capacidades físicas como para, como para desarrollarme en lo expresivo desde el cuerpo, ¿no? Básicamente. Y al poco tiempo, como a los 3 años de estar en el teatro, yo empecé a estudiar en el Instituto Universitario de Teatro de la primera promoción. Estando allí, perdón que me salté de ahí el tiempo, estando allí conocí a la maestra Rocío Rovira y a su esposo Oscar Figueroa, que tenían un grupo que se llamaba Teatro Mimos de Venezuela. Y ellos entrenaban con muy cómico, porque era como una mezcla de ballet con expresión, con técnicas de mimo, ¿no? Y entonces fue como que se me fue abriendo el espacio del cuerpo, y igual los estudios de expresión corporal fueron con esta maestra Rocío Rovira, con Angélica Escalona empecé, y con Andreina Bomut. De ahí pasé al Instituto Superior de Danza, que quedaba en Los Cortijos, y porque yo era ya preparador, o sea, estaba como ayudando a los estudiantes menos avanzados, era como preparador del IUDEF en expresión corporal, y me tocó un poco como hacerme preguntas de qué iba a seguir haciendo con el cuerpo, y me mandaron allá a hablar con Luis Viana, que era el director académico de aquello. El director era Carlos Paulillo, y ellos me aceptaron en el año 94, algo así, no me acuerdo ya. Y entonces, de ese año, comencé a estudiar como danza formalmente. Pero ya yo venía como entrenándome muchísimo con Angélica, con la maestra Angélica Escalona, en los espacios del IUDET. Y de hecho había estado en el Teja también, pero como actor, en una propuesta donde había mucho cuerpo, porque ellos tenían una propuesta a veces la puesta en escena de Javier Vidal, cuando tenían coro, el coro que yo estaba, de la primera versión que él hizo de Las Troyanas, era muy, había mucho trabajo físico y había trabajo coral, era muy movido. Entonces, bueno, una vez estando en el Instituto Superior, como en el año 94, fue como empezar a conocer la gente de la danza, cómo era el sistema, etcétera, etcétera. Yo había escuchado danza contemporánea, pero no tenía la menor idea. Y de allí, bueno, como habían en el sistema de formación, había muchos grupos y había un sistema de formación como menos, como con menos apoyo del Estado, pero había tres que eran como muy grandes, pues, y por todos los tres me fui pasando, que fueron el Instituto Superior de Danza, el Taller de Danza de Caracas y Danza Hoy Escuela. Entonces yo duré como un año en el Instituto Superior de Danza, y mi hermano, a los pocos meses de yo haber empezado allí, empezó a estudiar en el Taller de Danza Caracas. Y yo estaba como, o sea, me entró la fiebre de la danza y dije, bueno, voy a entrenar más. Y los horarios del taller de danza no me coincidían, y empecé a entrenar en el taller, y total vez que me enganché con la información del Taller de Danza de Caracas. Y allí permanecí por años. Yo creo que todavía, cada vez que puedo, voy y hago una clase de yuri o algo. Porque la información del taller me era mucho más amable para el cuerpo que la información del Graham o la información del Limón. O sea, como que fue para mí yo prefería hacer la clase de Yuri o la del que tuviera que hacerla, que estuviera dando clase en el taller, que ballet. Aunque después con el tiempo sí como que empecé a entrenarme con Alexei Taram, que era el director, era el esposo de, de Inés Rojas, y era el director de Neodanza de Caracas. Le estoy pegando como saltos por todos lados. El hecho es que yo, siendo estudiante de teatro, siendo estudiante de danza de estos sitios, terminé como al cabo de un tiempo trabajando. La primera compañía formal de danza donde yo entré como bailarín. Bueno, primero estuve como contratado por proyecto con Danza Hoy, porque Danza Hoy tenía este espectáculo que se llamaba Otro Pirata. Entonces era como que
aceptaba como bailarines en formación, o sea, uno cobraba, no cobraba tanto, pero tenía la experiencia del espectáculo, del escenario y de estar con ellos, que era una mega compañía en ese momento súper organizada, con estructura. Y ahí así, o sea, llegué a otro pirata y de ahí fue que brinqué para la escuela de danza hoy, como por 1 año y medio, 2 años. Pero la compañía donde yo entré primero, sí, a presentarme como era una cosa que se llamaba Danza Actual, que era la compañía de Macarena Solórzano. Allí estaba Yance López, Hernán Vargas, René, ya no me acuerdo el apellido, o sea, había como Diana, no me acuerdo el apellido Diana, y mi hermano. Mi hermano y yo llegamos a estar todos allí en Danza Actual y duramos como 1 año. Yo duré como menos porque estando en ese proceso, un proyecto que se llamó Brasil en Caracas, donde habían 2 coreógrafos invitados internacionales, brasileros, y Rafael González, que yo lo conocía del Instituto Superior, y nos reencontramos en ese, como en el año 96, nos encontramos en ese proyecto, y él me invitó a tomar clases y como a entrar como aprendiz en espacio alterno. Entonces yo brinqué de danza actual a espacio alterno. Y en espacio alterno la información de la técnica de soltura fue conmigo como, uf, me abrió todo el universo del trabajo de piso, del trabajo de contacto, de la improvisación. Además que espacio alterno en ese tiempo era como una especie de depositario de información junto con el Instituto Superior de Danza. Entonces llegaba mucha información allí y nosotros nos nutríamos de muchos maestros internacionales y etcétera, etcétera. Ahí estuve como 2 años, después pasé a neodanza un tiempo muy corto junto a mi hermano que ya se había instalado en neodanza desde el principio. Y después terminé trabajando 2 años también con Luis Armando Castillo en Rajatabla Danza, que terminó de ser como mi escuela. O sea, como que mi formación terminó de ser dentro de las compañías de danza. Y la línea fue, o sea, yo seguía todas estas entrenándome cada vez que podía en el taller de danza Caracas, como la formalidad del movimiento, pero, pero me mantuve como dentro del universo de la danza postmoderna. Y estando dentro de, de Rajatabla Danza fue que decidí tener Caracas Roja Laboratorio junto a Ilse León y la fundamos en el año 2000. Y estuvimos funcionando desde el año 2000 como hasta el año 2017, a principios del año 2017, con Caracas Roja Laboratorio. Hicimos cualquier cantidad de locura, o sea, pudimos dar clases, montar obras, hacer performance, improvisar, viajar. Fuimos a estudiar a Europa con David, a participar en un proyecto de él, cuando la compañía éramos solo 3, era Isabel Story, Ilse León y Rafael Nieves, éramos los 3 para arriba abajo. O sea, como que Isabel me duró mucho tiempo en la compañía, como 10 años, realmente. Y bueno, eso un poco, hasta que, eso es un poco el recorrido de formación mío. ¿Cuándo siente que Rafael Nieves da un gran salto en su carrera? Justamente en este momento que nos dice de espacio alterno, que es cuando comienza a conocer la posmodernidad, ¿o fue en otro momento? No, yo siento que ha habido muchos picos chéveres. O sea, la primera decisión dura que tomé fue como cuando decidí dedicarme a la danza, que entré como a la compañía de danza actual que te digo, porque ya yo ese momento ya trabajaba como actor, o sea, había audicionado, había quedado como elenco fijo en el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Ya había participado en 2 espectáculos, había hecho reposiciones, o sea, ya estaba metido en el medio teatral, me estaba haciendo como carrera. Claro, siempre ligado con el cuerpo, dando talleres de expresión corporal, porque el tema de mi ruta como docente ha sido como distinta, parecida pero distinta, y nunca se ha desvinculado totalmente del teatro. Pero como que hay muchos picos. Este pico fue importante. Tanto así que la maestra que me envió a estudiar danza, que fue Andreina Womut, ya ella, 2 años después, cuando yo me la encuentro, porque ella era muy cercana a nosotros, como éramos la primera promoción del IUDET, y ella terminó siendo la profesora de expresión corporal junto a Angélica Escalona del IUDET, ella era como una mentora, ¿no? Para mí que tenía como el trabajo del cuerpo atravesado. Entonces terminó 2 años después, después que ella me manda a estudiar danza para que profundice, porque me dice, ¿qué tanta clase de expresión corporal vas a hacer? Yo voy al instituto, me quedo, hago todo este recorrido que te digo, paso por danza hoy, voy a danza actual, qué sé yo, que yo le digo, mira, me voy a
ir del TNJ y me voy a quedar trabajando con danza actual y me voy a dedicar a la danza, ella me dice, uy, estás loco, ¿cómo vas a empezar de nuevo? O sea, yo me sentía muy joven que podía hacer eso, pero para ella le impactó que yo hiciera ese salto. Entonces, para mí eso fue un pico importante. Después, cuando conocimos a David Zambrano, o sea, yo lo conocí antes, pero cuando junto a Caracas Roja, David ya o sea, él me vio como en la etapa de formación, vino a dar talleres, nos conocimos, tal, pero cuando ya él me vio con Caracas Roja en el año 2003, en un festival en Maracaibo, junto a Ilse y a Isabel, un espectáculo que se llamaba Danza y Calle, que era súper exigente, pero que trataba de cosas, era una temática interesante, como súper, como de impacto, pero sobre todo nos vio improvisando, haciendo contact, y nos invitó en el año 2003 a irnos con él a bailar en el 2004. Ese fue otro pico importante, porque fue un poco como profundizar en eso. Cuando creé Caracas Roja en el 2000 también, junto a Ilse, como decir, a ver, me voy a convertir en coreógrafo, porque yo había participado una vez en Jóvenes Coreógrafos, pero no sentía que tenía como la posibilidad de tener un discurso propio grande, abrir un teatro. De hecho, el primer espectáculo de Caracas Roja Laboratorio, yo convidé 3 coreógrafos y un dramaturgo, y yo dirigí, o sea, yo hice como una dirección general, hice una puesta en escena de un espectáculo que se llamaba Crónica. Hicimos unos videos y qué sé yo, y con eso fue que arrancó Caracas Roja Laboratorio. Pero yo no coreografié ese espectáculo. O sea, yo hice la dirección general. Un poco como cruzado por toda la información que tenía del teatro en cuanto a la forma de organización. Pero siempre como con la premisa del cuerpo, 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 cuerpo delante, ¿no? Entonces, como te digo, ha habido muchos picos. Muchos pequeños picos y toma de decisión en cuanto a qué incorporo, qué no incorporo, bifurcaciones donde tú tienes que tomar una decisión acerca de en qué profundizas para llegar a algo, pues. Claro, y en este recorrido que llevó Rafael Nieves y que lleva, este, ¿con qué dificultades se ha topado? ¿Qué has hecho que quiera como que ya va, esto es complicado, hay que tomar las cosas con calma porque puede salir mal? Sí, yo siento que la primera, o sea, siempre hay dificultades, siempre hay dificultades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para nosotros insertarnos en el sistema de compañías formales, o sea, como el sistema de compañía venía funcionando, era difícil porque éramos muy jóvenes, teníamos un discurso muy desparpajado, o sea, estábamos trabajando sobre lo que nos daba la gana, básicamente. Yo tenía mucha información muy cruzada y era entrar en ¿sabes? En un ranking donde estaba Espacio Alterno, que era mi compañía donde había nacido en neodanza, era acción colectiva, tejadanza, teatro, y era como entrar en un circuito a que nos programaran junto a estas compañías grandes. 2 años antes se había formado, o un año antes se ha formado Agente Libre, 2 años antes se había formado Sarta de Cuenta, un año después se formó 100% Impro, que era la compañía de Rommel. Así pues, como que estábamos dentro de un boom de pequeñas compañías, como de grupos, proyectos independientes que se fueron formalizando para poder acceder a los espacios de la danza, para poder también a la financiación, para poder tener también como competitividad dentro de los espacios internacionales, poder ir a giras, etc. Entonces, eso fue una pequeña dificultad, pero yo creo que la dificultad más grande con la que nos encontramos fue cuando en el año 2015, 2016 vimos el derrumbe más fuerte, o sea, porque habíamos podido resistir el sacudón del año 2013 aproximado. O sea, año 2012, 2013 vino un sacudón económico muy fuerte y a nosotros nos tocó como entrar en todo el sistema de pactar con las formas de organización popular que estaban gestándose, y entonces era como, nosotros ya veníamos haciendo trabajo de calle, o sea, era algo que nos gustaba, veníamos yendo a las comunidades, era algo que disfrutábamos. Yo siempre trataba de estrenar los espectáculos en espacios públicos antes de ir a lo privado, antes de estar dentro de los teatros. O sea, como que no tenía una distinción entre el discurso que daba para la calle y el discurso que tenía en el teatro. Trataba siempre de pensar cómo, o sea, era parte del discurso de Caracas Roja. Pero en el año 2013 nos obligaron, 2012, por allí, fue como una especie de cuello de embudo donde a todos nos hicieron pasar o sea, por otras formas de financiación, a otras formas de entender espacio. Fue como que esto que nosotros veníamos haciendo con alegría, como con convicción, comenzaron a obligarnos.
Entonces, para darte plata tenías que ir a dar un taller en un sitio donde la gente ni siquiera tenía idea de qué carajo era la danza, o tenías que juntarte con gente para hacer proyectos que te sacaban de tu área de aporte. O sea, yo sentía que aportaba a las comunidades cuando iba, pero te ponían a funcionar de una manera que le convenía al Estado, no sé de qué manera, algún genio se pensaba que tú tenías que ir a no sé qué barrio a dar una clase y que eso era más efectivo que prepararte un lugar para que tú fuese. Entonces era muy raro, o te querían programar con una fiesta patronal, entonces imagínate una pieza de danza que está pensada con otro, o sea, no sé, ¿sabes? Comenzamos como a tropezar muchísimo y a buscar formas de supervivencia para que la danza siguiera ocurriendo, asociarnos con instituciones, más o menos de antes, afortunadamente yo traía desde antes una forma de relación con la Compañía Nacional de Teatro, porque esta fue otra cosa, a mí me fue muy bien relacionándome con la Compañía Nacional de Teatro a través del maestro Eduardo Gil y me fue muy mal, o sea, yo tenía muy mala vibra con la gente de la Compañía Nacional de Danza, que comenzó de repente como a abarcar todos los espacios que nosotros, con los que nosotros compartíamos. O sea, financiación, espacios, invitaciones internacionales, programación. Entonces, claro, los recursos que el Estado tenía como para los grupos independientes, etcétera, comenzaron a ocuparse en un solo sitio y empezó la Compañía Nacional a ser como el filtro. Y entonces no era tan cómodo, pues, no era tan cómodo. Entonces, anyway, o sea, como que el discurso de Alicia Dota, que era la directora, era como, en algún momento van a ser parte, pero hacer parte era básicamente absorbernos y no era chévere. En cambio, a mí el nivel de autonomía que me prestaba la Compañía Nacional de Teatro era mucho más fluida, mucho más fluido. Me dejaban hacer lo que me daba la gana y yo podía invitar a que yo quisiera y me proponían vainas que eran súper arriesgadas desde mi perspectiva y encima me llevaban para el país, ¿sabes? Me sacaban a pasear por ahí y van y te entiendes en Carúpano con alguien y anda y para Yaracuy y era muy chévere porque había como una especie de respeto hacia mi forma de organización que básicamente era en red. Yo aprendí a trabajar en red muy rápido, de forma horizontal. Entonces, como que, no sé, como que hubo una pelea como una pelea de cuchillo ahí de perro de tratar de instalarse dentro de la estructura de la compañía y como que yo no me sentía tan cómodo. Entonces, pero empezaron a aparecer que si formas de organización popular con las que uno se tenía que entender, el sistema de cultura popular, que si los círculos de no sé qué vaina, ¿sabes? Como gente a la que uno tenía que tratar de convencer de que la danza era necesaria, de que el aporte que nosotros hacíamos ¿cómo diríamos? A la socialización, ¿sabes? A los espacios públicos, la forma, o sea, que nuestro aporte era importante, que la cultura tenía una labor que hacer que no era literalmente pedagógica en la forma tradicional, sino que un poco, como dijo Julie Barnes una vez en una entrevista, somos parte de una tradición muy larga y muy sólida de artistas del cuerpo en la danza contemporánea. O sea, pertenecemos a una tradición que se llama danza contemporánea venezolana. Y esa vaina nos hace, o sea, nos deja con una forma de funcionar que nosotros, a ver, como que no tenemos que ir a explorar en ningún lado, no tenemos que ir a buscar en ningún sitio, sino que nos reconocemos como parte de, y sabemos que tenemos acceso, que podemos, o sea, que esta cosa de mostrarle danza a la gente no es una vaina extraña. Luego hubo como una especie también como de forcejeo con la gente de las culturas populares, porque era como que había que justificar como una forma de ver el mundo y de pensar el cuerpo que habitaba lo contemporáneo. Entonces, ese tránsito me tocó vivirlo, literalmente nos tocó vivirlo. Entonces nosotros empezamos a experimentar. Tú dices, bueno, música popular, mira, ahí está. Bandola, mandolina, bandola central, que la gente ni siquiera sabe qué coño es una bandola central, que es una bandola eléctrica. O sea, te lo doy, te lo tengo, no me duele. Y entonces era pelear con los folcloristas de que si esa vaina no se suena a joropo y eso no se baila así, ¿sabes? O con los contemporáneos de que ahora están haciendo nacionalistas, ¿sabes? Entonces la gente se enreda con pendejadas. Y finalmente, como que después que rompimos ese cerco y empezó a ocurrir la danza contemporánea con música popular, no sé qué, vino chorrero de gente a repetir la fórmula. Pero básicamente era como, a ver, encontrarse con este tema que nos están proponiendo de la identidad, sacarle provecho y disfrutarlo. Y como tal, reconocerlo. ¿Que era algo nuevo? No era algo nuevo, ya Danza Hoy había hecho una vaina
con música venezolana en los 90, con, no sé, Aquiles Bae, ya el otro había incorporado no sé qué elementos de la cultura popular y no sé qué dónde, ya Carmen Ortiz también, o sea, ya había un poco de vaina funcionando, pero desde la perspectiva de la danza postmoderna y la danza contemporánea era darle la vuelta, ¿sabes? Como voltear esta vaina como una media y decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo improvisar y hacer lo que me dé la gana, y si a mí lo que me mueve es el joropo, yo bailo joropo porque es lo que me mueve, porque no tiene que ser tambores del África, no tiene que ser música árabe, ¿sabes? Esta vaina de la moda del world music, que va otro, va Brian Eno, te la compra, la graba, la mastica, la mete en sintetizadores, te la vende de nuevo. Sino es desde acá, había gente ya bailando salsa de antes, etcétera, etcétera. O sea, como que esta pugna, o sea, o esta tensión entre lo popular tradicional y lo contemporáneo, no es una vaina que está resuelta ni es algo que tiene que resolverse, es simplemente como una especie de forma de coexistencia. Entonces, eso también fue duro, fue como atravesar ese periodo de cuando se radicalizó un poco el discurso oficial sobre la identidad y nosotros decirle, epa, hay una identidad que como te digo, te dijo Julie en una vaina, o sea, venimos de una tradición que tiene nombres y apellidos, se transmite de manera oral y física, en espacios físicos de concreto, que tiene unas raíces propias y tiene un matiz. El tiempo nos ha dado la razón porque ahora toda Latinoamérica está inundada de gente que se ha tenido que ir para poder vivir dando clases, haciendo parte de la danza en Latinoamérica, y ahí están, ¿entiendes? Con su sello de identidad. Entonces, ese fue otro trance. Ya el trance ahorcado más duro fue en el año 2016-17, cuando ya empezaron a ni siquiera dejarme hacer funciones en las salas de UNEARTE, que estaban abiertas porque yo era profesor de ahí, entonces era como un nicho que yo tenía como, porque del Alberto de Paz, que era la sede que tenía tradicional por años, más de 15 años, ensayando allí, como que, no sé, empezaron a cerrar los salones, a pedirte cosas, a no dejarte entrar y qué sé yo, va. Entonces, esta cosa de la carencia de los espacios, no poder encontrarte porque hay otra vaina que te están pidiendo extra, que no es la danza, que no es el criterio estético, no sé, fue como una cantidad, fue como rustiquear durante unos 6 7 años más, había hasta donde dio la cuerda, y le dimos tanto la vuelta que terminamos haciendo espectáculos en bares, en bibliotecas, en librería, y sin música, sino con la voz, o sea, ni siquiera teníamos vestuario, solo improvisar, y claro, se formó un núcleo de gente muy duro, o sea, los últimos 4 años de Caracas Roja fueron una gente muy dura, que independientemente del corte político que tenían, del pensamiento, entendían que tenían un valor tratando de conservar una forma de asociación que permitiese bailar, que nos permitiese seguir viviendo la danza. Pero realmente, en ese momento ya no se podía, era muy difícil. Era muy difícil. Tenías que inventártela todo el tiempo. Entonces te digo, eso han sido como las dificultades, ¿no? Una especie de radicalización de las formas de organización y las formas de relación con, con los espacios, con los sitios, con los recursos, etcétera. Ya tenía haciendo teatro, que había hecho karate. ¿Por qué Rafael Nieves decide quedarse con la danza? ¿Por qué decide seguir adelante haciendo danza? Mira, varias cosas. La más íntima es que estaba en el teatro, pero me seguían utilizando desde el cuerpo. Entonces, si la vaina es así, si me van a dar los personajes que no tienen texto, si no tienen más movimiento, entonces estudio danza, no joda. Uno. Dos, que realmente, como creador, cuando empecé a pensarme como creador, no solo como intérprete ni como estudiante, sino como creador, me di cuenta que la danza me permitía meter adentro el teatro y la música y cualquier vaina. ¿Sí? O sea, como que el campo de experimentación en danza estaba mucho más abierto que en las otras áreas que las que podía dominar. Y que si tenía un cuerpo bien formado y me permanecía dentro del espacio que la danza contemporánea me ofrecía, podía realmente tener como, o sea, no tenía como, no tengo límites, no tengo límites para lo que puedo insertar dentro de la creación.
Y así me pasó incluso con la danza postmoderna, cuando me di cuenta que ya ni siquiera el paso de danza es un límite, ¿sabes? Que yo, mi propio vocabulario, o sea, que yo puedo volver danza, cualquier gesto, o sea, como que todo ha sido caminar hacia la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, en orden, con responsabilidad y asumiendo el riesgo que esto implica. Sí, no todo me ha quedado bien, no todo le gusta a todo el mundo, pero yo pienso que la danza me ha permitido como construir un espacio, sinceramente, un espacio desde el cual puedo hablar con tranquilidad, con tranquilidad. Y bueno, lo corporal no se pone en duda en absoluto. O sea, está presente todo el tiempo como dentro del discurso. O sea, hasta cuando toco la bandola siento que hay una fisicalidad que necesita expresarse, que es una forma. O sea, que un músico tendría que preguntarse todo el tiempo cómo toca también, cómo agarra el instrumento. Y lo último que he hecho, que estoy preocupadísimo, es porque me estoy explorando el rostro cuando toco, porque acumulo mucha tensión. Entonces ahora estoy muy atento, ya casi que trato de no verme los dedos, trato de no pensar en otra vaina, sino en respirar, abrir la boca, en relajar, porque hay como una relación de nuestro cuerpo con todo lo que hacemos. Entonces la danza me permite pensar eso, pensarme de esa manera. Si pudieras volver al pasado en esta vuelta que estamos dando ahora y modificar algo, ¿lo harías? ¿Qué modificarías? No, 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 para nada. Sí, me pondría, a ver, yo siento que hay una especie de militancia muy fuerte en el asunto de la danza, como cuando uno se suma. Entonces, cuando la gente me dice, ¿en qué crees? Yo digo, yo creo en la danza, ¿verdad? Pero entonces no todos tenemos la misma idea de lo que es la danza. Yo haría que esa idea fuese más radical desde el principio, como más arriesgada. Si yo pudiese, o sea, si yo pudiese hacer algo, lo único que haría es ser más bailarín todavía, ¿sabes? Como no poner en duda jamás eso. Yo no lo hago, pero no sé, echaría más para atrás y haría, me vale una mierda todo, solamente hay que pensar en cómo estar vivo, porque la danza comienza a constituirse en la posibilidad que tenemos en una forma de estar vivo, ¿entiendes? En una forma de agarrar las cosas, en una forma de acostarte a dormir, en una forma de bañarte. Me cuestionaría menos todos los pequeños esfuerzos que hay que hacer para permanecer allí. O sea, yo he sido muy afortunado. Yo toda la vida, desde que lo decidí, he podido estar en la danza. Nunca he tenido que irme a pilates, ni yoga, ni una vaina. Bueno, eso, sería más agradecido con eso. Sinceramente, sería más agradecido con eso. Veo atrás, no me cuestiono, porque creo que en ningún momento le he sido como, o sea, he sido como indigno con esa, o sea, no he sido agradecido con eso, pero yo trataría, como he sido siempre, de ser cada vez más partidario, como vocacionalmente y restricto con la danza. Sería como que no lo pondría en duda bajo ninguna circunstancia. Y en esa vuelta del pasado que estamos mencionando, si te toparas con ese Rafael que viene del teatro, que está comenzando, que está empezando a encontrarse, ¿qué te dirías a ti mismo? Me asustaría menos, trataría de que tuviera menos miedo, porque igual todavía creo que es un trabajo que tengo, todos tenemos ese trabajo como de sacarnos el miedo de encima, de intentar estar, ¿sabes? Como de intentar ser parte de algo. Entonces, me cuestionaría menos, sobre todo al inicio, me cuestionaría menos lo que pensé que hacía falta para ser bailarín. Yo creo que cuando tú me preguntas, me devuelve un poco la pregunta esa de los momentos más difíciles y lo que más me ha costado y los momentos más importantes. El momento en que uno dice, no joda, voy a ser bailarín. ¿Sabes? Que te acuestas cagado porque tienes un trabajo que te da 15 y último de actor, pero sientes que tu vida es bailar. Bien sea en una compañía que te paga o no te paga, porque en ese caso pues, Macarena no tenía, o sea, ni dónde caerse muerta, ¿entiendes? Y fue pasar de tener el sueldo que no era tan bueno del TMJ a tener uno que era peor, pero empezar a pensarse cómo hago posible esto sin miedo.
sin el miedo. Tratar de tener menos miedo en todas esas etapas pequeñas. Rafa, en estos momentos que mencionaste que fueron picos maravillosos para ti, ¿nos podrías contar anécdotas de esos momentos que tú consideras los mejores de tu carrera? Sí, hay mucho, porque para mí cada vez que hago una función es una vaina maravillosa. Por ejemplo, para mí es súper potente esta cosa que nos obligó a una vaina que era como un certamen mayor de las artes. Y entonces justamente el tema era tradicional y el reto de nosotros era como, ¿cómo hacemos una obra sobre San Juan que sea totalmente abstracta, que nos permita hacer lo que nos da la gana como siempre, soltura, pero levantar la pata, pero hacer giro, pero hacer contact, pero arrastrarnos por el piso, todo lo que nos dé la perra gana? Entonces, esa propuesta, o sea, plantearme hacer 7 minutos de danza o 5, no me acuerdo cuánto coño fueron. Yo sé que yo agarré un tema de un 2 3 y fuera, porque además no era literal, sino era una revisita del tema tradicional musical. Agarré los colores y nos hice un vestuario, porque además era muy satisfactorio. Y agarré a 3 personas que tenía, que eran Ilse León, Isabel Story y una niña que está en Perú ahorita que se llama Neriluja Acevedo. Ah, y había otra que se llama Isabel Irizar, que está en, pero no quiso bailar. Agarré estas 3 y le dije, ¿saben qué? No joda, vamos a hacer una vaina que se gane ese premio. Entonces, ¿cómo hacer una obra de manual? Básicamente, pero también tratando de hacer lo que nos daba la gana. Y era así, de manual. Habían unísonos, habían fraseos, habían solo pequeños, había contact, había de toda vaina. Y así, pero también tratar de bailar con el swing de lo tradicional, tratar de decir, aquí está San Juan, pero no mostrar al San Juan. O sea, fue un reto como hacer lo que queríamos, pero ganar, o sea, pero ganarnos al público, ganarnos al jurado y tal. Entonces, ganarnos ese premio, que fueron 2, en ese tiempo fueron el premio más alto de plata, eran 12, que fue, nos dieron mejor interpretación grupal, fueron 12 millones, y repartirlo igualito entre todos los que estábamos en el proceso. Para mí esa vaina fue lo más satisfactorio, porque fue como, a ver, ser coreógrafo no es nada más dejarse llevar por la musa y que te atrape cuando ella puede y tú perseguirla como si fueras un cervatillo por el, ¿sabes? Como el fauno que persigue a la musa que va por el río. No, 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 una mierda. De todo lo que se desea hacer esto, tengo este oficio, ok, ahora puedo hacer lo que me da la gana, sí, ahora tengo gente. Y mira, eso fue como proponernos como un batallón de gente, como vamos a echarle bola, vamos a echarle bola. Nosotros teníamos un lema, era muy loco, porque era como salíamos de bailar y gritábamos, ganamos, 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 pero nos quedó para toda la vida. Cada vez que teníamos una función y la gente aplaudía, era, ganamos. Nos quitábamos la camisa como los futbolistas. Porque era un poco constituir un espíritu que te permita decir, yo puedo vivir, pero también puedo vivir bien, pero también puedo vivir como yo quiera, y también, ¿sabes qué? Puedo hacer esta vaina muy bien. Y puedo que la gente no te quiera porque te tenga miedo, sino que te quiera porque se siente identificada. Y eso, que mi maestro, que haya estado de jurado, Abelardo Gameche, el maestro Juan Monzón, Angélica Escalona, no me acuerdo quién coño era la otra, pero sé que era otra durísima. Ah, no, Eduardo Gil creo que era el otro. Era como 5 jurados y que todos estuvieran fascinados con el nivel de abstracción, pero que estuviera el tema, pero y que además les gustara y se divirtiera. O sea, eso fue el éxtasis para nosotros. Hubo gente que en esas funciones sacó al San Juan y lo bailaron. Hubo gente, ¿sabes? Nosotros nos pelearon cualquier vaina. Pero yo creo que eso fue un pico muy importante. Como sentir que realmente estás en una vaina y decir, sí, sí somos de esto, sí somos, sí somos.